Shalom, Alejeni. Saludo a todos. Muy buenas. En el nombre de Jesús. Shalom, Alejeni significa bendición a los santos. Bendito, bendición del Dios santo. Y bendita toda la familia santa del reino de Dios. Hoy tenemos un nuevo encuentro de Apocalipsis. Dice la bestia de dos cuernos, parte 2. Hoy vamos a ver qué es la imagen de la bestia y cómo se formará la imagen de la bestia. Este es un tema muy importante, es un tema muy bueno, ya que si usted es una persona cristiana o pretende ser cristiano o pretende acercarse a Dios, es necesario, esto es vital de que usted conozca esta información. Por eso hacemos este video con el objetivo de llevarle a su casa, de llevarle la información correcta, de que usted conozca y usted tenga discernimiento de lo que usted está haciendo, a quién usted está siguiendo y a quién usted está buscando. Esperemos que sea a Jesús, esperemos que sea a Dios en el nombre de Jehová Elohim. Vamos a tener, como siempre, una oración de intercesión para que sea el Espíritu Santo que nos guíe. Oremos. Amado Abacadosh, oh Padre Santo, tú que estás en el cielo, alabado, bendito sea tu nombre, bendito sea tu Hijo, bendito sea tu Espíritu Santo. Oh Dios, te pedimos en este momento tu intercesión. Pedimos la intercesión de tu Hijo, pedimos la intercesión de tu Espíritu Santo para que nos guíe, para presentar este tema, para aquellas personas que se van a salvar, aquellas personas que te van a seguir, conozcan la verdad, porque la verdad es Cristo Jesús. Él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, en el nombre de Jesús. Bien, hermano, vamos a ver qué es la bestia, la imagen de la bestia y cómo se formará la imagen de la bestia. Muy interesante. Aquí tenemos el libro del conflicto de los siglos. Aquí lo tenemos. Ya te puede ver, este libro es muy importante, ya que este libro tiene mucha información. Este libro es el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10, Apocalipsis 10:11. Todo el que crea en esos versículos va a creer en este libro, va a creer en el testimonio de Jesús. Por eso le traemos esta información. Así que ya usted sabe, si le interesa un libro de eso, podríamos también hacérselo llegar a su casa. Así que póngase en contacto con nosotros para ver la manera posible de cómo nosotros le hacemos llegar un libro de esto gratis para usted. Gratis un libro de esto. O sea que ya sabe, aquí tenemos en la página 503, dice, pero ¿qué es la imagen de la bestia? Entre paréntesis, y cómo se formará la imagen de la bestia. Dice, la imagen es hecha por la bestia de dos cuernos. Ya como te vio en la parte primera, la bestia de dos cuernos está representada por el republicanismo y protestantismo, que es el partido demócrata y es el partido republicano. Esos son los dos cuernos. Y es una imagen de la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? La primera bestia fue el sistema católico. Cuando Roma, la iglesia primitiva, se mezcló con Roma, se unió, formó una bestia, ya que en los 1260 años quisieron obligar, quisieron perseguir, quisieron buscar personas que fueran cristianos, pero por la mala. Pero Dios no quiere nada por la mala. Dios quiere todo por la buena. Por eso es que este mensaje es de vital importancia. Este mensaje es necesario que usted lo escuche para su salvación. Y dice la parte siguiente, dice el párrafo siguiente, dice, así que la imagen es hecha por la bestia de dos cuernos, ojo, y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la primera bestia. O sea, aquí dice el papado. Fue la primera bestia cuando se unió
con el gobierno romano en aquel tiempo y fueron los 1260 años de la Inquisición católica. Ponga mucha atención con esto. Dice aquí, cuando la iglesia primitiva se corrompió, ¿está viendo? Al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbre y rito pagano, perdió el espíritu y el poder de Dios. Escucha bien, cuando la iglesia primitiva perdió el espíritu y el poder de Dios, para dominar dice aquí, y para dominar la conciencia buscó el apoyo del poder civil. Aquí hay un punto muy importante. Muchas de las personas, cuando no tienen el Espíritu Santo, buscan hacer ejemplos de que tienen el Espíritu Santo, pero no tienen el Espíritu Santo. Porque una persona que imite tener el Espíritu Santo es una persona falsa, es una persona incrédula, es una persona que no tiene escrito porque está falsificando, está imitando y está tratando de hacer una creencia de algo que no tiene. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva perdió el Espíritu Santo, perdió a Dios, la conducción de Dios. Por eso se unió al poder civil. Eso es importante que usted lo sepa. Y eso es importante que usted tenga esa información, porque es muy importante para usted salvarse. Sigue diciendo. Dice aquí, y para dominar la conciencia buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover su propio fin y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir su fin. Eso fue lo que sucedió en aquel tiempo. Y fue lo que sucedió también con Constantino. Recuérdese que en ese periodo de él fue que se unió la iglesia católica, la iglesia primitiva, formando esa unión. Dice aquí, siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían toda su doctrina. Ponga atención. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían toda su doctrina. Y aquí tenemos cuando los 1200 años de la Inquisición católica se vendían algunos volantes que eran supuestamente para el perdón de los pecados. O sea, toda esa herejía, se compraban doctrinas, se compraban documentos para el perdón de los pecados. ¿Y cuándo usted ha visto eso? Si el único que perdona los pecados es Dios, es Jesús, con su Espíritu Santo. Nadie más puede perdonar pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados. Entonces, eso es una blasfemia contra Dios. Dice acá, escuche bien lo que dice aquí. Ponga mucha atención. Dice acá, los primeros, dice aquí, los poderes mundanos manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la iglesia de Inglaterra. También la iglesia de Inglaterra persiguió a los disidentes, que muchos de esos disidentes fueron los que llegaron a Estados Unidos, huyendo de esa dictadura. Dice, durante los siglos XVI y XVII, miles de ministros conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias y muchos pastores y feligreses se le impusieron multas, encarcelación, tortura y el martirio, o sea, la muerte. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. En ese tiempo,
Quien gobernaba las iglesias con el poder civil era el Vaticano. A él era que se le llamaba la bestia, la primera bestia, porque en esos tiempos de la Inquisición católica quisieron obligar a la gente a seguir a Dios a la mala, bautizar a la gente a la mala para que no fuera hereje. Pero que Dios no busca que nadie le sirva a la fuerza. Dios no busca que nadie le sirva forzado. Dios no busca los intereses ajenos. Es todo lo contrario. Dios te sirve a ti primero para que tú le sirvas a Él después, para que tú aprendas por Él y la gloria y la honra sea para Él. Ningún hombre debe allegarse, ningún hombre debe acuñarse a ninguna gloria de Dios, porque solo Él se merece la gloria y la honra. Dice aquí, Pablo lo predijo al anunciar que vendría a la apostasía y sería revelado el hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses 2:3. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Eso es interesante. Vamos a leer un poquito más. Dice, la Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de decadencia religiosa análoga a lo de los primeros siglos. Le pregunto yo, analice, ¿estamos en ese tiempo? Sí, estamos viviendo en ese tiempo. Hoy se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer. Hoy se les está enseñando a los niños que pueden ser homosexuales, transexuales, lo que sea. Hoy se les puede estar enseñando a los niños que pueden cambiarse de sexo. Estamos así, en ese tiempo. Dices, la Biblia declarará que antes de la venida del Señor, de Jesús, habrá un estado de decadencia religiosa análogo a la de los primeros siglos. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a su padre, ingrato, impío, sin afecto natural, implacable, calumniadores, incontinente, fiero, aborrecedores de lo que son buenos, traidores, protelvos, hinchados de orgullo, amadores de los placeres más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de piedad, más negando el poder de ella. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, empero, el Espíritu dice expresamente que en el tiempo venidero algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y a enseñanza de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Dice, Satanás obrará con todo poder y con todas señales y con toda maravilla mentirosa y con todos los artificios de la injusticia y de todos los que no admitieron el amor de la verdad, para que fuesen salvos. Serán dejados para que acepten operación de error a fin de que crean a la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 11. Dice, cuando se haya llegado a este estado de impiedad, se verán los mismos resultados que en los primeros siglos. O sea, está hablando que lo mismo que pasó en los primeros siglos va a volver a repetirse de nuevo. Dice, muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada, pero desde hace años se viene tornando entre las iglesias protestantes un poderoso crecimiento y sentimiento en favor de una unión basada en un punto común de doctrina. Escúchame bien. Dice, las iglesias protestantes. ¿Cuáles son las iglesias protestantes? Católica, evangélica, bautista, metodista, presbiteriana. Todas estas son las iglesias protestantes que salieron de Martín Lutero, porque Martín Lutero fue el protestante que protestó a todas esas inquisiciones católicas que se hicieron en aquellos tiempos. Él protestó todo eso y fue donde clavó, allá en Italia, en el Vaticano, fue donde clavó las 95 tesis de Martín Lutero, o sea, que él había escrito de la misma Biblia, relatando la verdad. Entonces, aquí dice la iglesia protestante
un poderoso crecimiento. Dice, tendrán un poderoso crecimiento y sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar unión debe necesariamente evitar toda la discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importante que sea desde el punto de vista bíblico. Carlo Bercher, en un sermón predicado en 1846, declaró que en el pastorado de la denominación evangélica protestante no estaba formado solo bajo la terrible presión del mero temor humano, sino que vive y se mueve y respira en una atmósfera radicalmente corrompida y que apela a cada instante al elemento más bajo de su naturaleza para tapar la verdad y doblar las rodillas ante el poder de apostasía. No pasó así con las iglesias romanas. Eso es una pregunta que se está haciendo. ¿No pasó así con la iglesia romana? Sí, pasó así. Cuando la iglesia se unió al poder civil romano, pasó así. Y esto es muy interesante. Dice, ¿no estamos reviviendo su vida? Sí, estamos reviviendo su vida de nuevo. ¿Y qué es lo que vemos por delante? Otro concilio general dice, una convención mundial, alianza evangélica y credo universal. Sermón de Bible, Sophia, pronunciado en Fort Wayne, Indiana, el 22 de febrero de 1846, dice, cuando se haya logrado esto, en el esfuerzo para asegurar una completa uniformidad, solo faltará un paso para apelar a la fuerza. O sea, lo que está diciendo aquí es que va a volver a repetirse lo que pasó. Tiene doble cumplimiento. Esa profecía que pasó va a volver a cumplirse de nuevo en estos tiempos que estamos. Y se va a cumplir bajo el gobierno del protestantismo, o sea, el gobierno demócrata. Ese que está aquí, que lo dice claro. Dice, la bestia de dos cuernos ordena que todo pequeño, grande, así como rico, como pobres, libres, esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha o sobre su frente, y que nadie pueda comprar o vender sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13:16 dice, la amonestación del tercer ángel es, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Dice, del vino de la ira de Dios. Dice, la bestia mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos. O sea, la bestia de dos cuernos, que es Estados Unidos, va a hacer que adoren a la bestia primera, que es el Vaticano. Dice aquí, o sea, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, dice el papado, la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando la iglesia protestante busque la ayuda del poder civil para imposición de su dogma. Queda aún definir lo que es la marca de la bestia. Eso lo tenemos interesante. Para definir la marca de la bestia es sencillo. ¿Usted quiere saber cuál es la marca de la bestia? Vamos aquí, Apocalipsis 14:9. Mire lo que dice Apocalipsis 14:9. Vamos a leerlo aquí. Dice Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Cuál es la marca? Dice aquí. ¿Qué es la marca de la bestia? Dice, Juan fue llamado para que contemplara un pueblo distinto de lo que adoran a la bestia y a su imagen, observando el primer día de la semana. Esa es la marca de la bestia, el primer día de la semana. Pero hay problema. Vamos a ver cuál es el primer día de la semana. Dice, escrito, carta 31, escrito en 1898. Para ver cuál es el primer día de la semana, hay el sistema protestantismo o el sistema evangélico adora el primer día de la semana. Hace una adoración a Dios falsa el primer día de la semana. Para eso vamos a ir al libro de Juan. El libro de Juan 20.
21. Juan capítulo 20, versículo 1. Vamos allá al libro de Juan y ahí vamos a escudriñar cuál es el primer día de la semana. Usted se va a llevar una sorpresa ahora aquí conmigo. Usted verá. Aquí lo tenemos. Juan 21 dice. Juan 21 dice, y el primer día de la semana, de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena vino al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Lo entendió? ¿Lo escuchó? Vamos a repetirlo de nuevo. Dice, Juan 20, capítulo 20, versículo 1. Dice, y el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Ese es el primer día de la semana, dice. El primer día de la semana, muy de mañana, dice, siendo aún oscuro, María Magdalena vino al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Tremendo, tremendo. Ahora vamos a ver otra confirmación más. Vamos a Mateo 28.1 y después luego a Marcos 16.1 y Lucas 24.1. Todo terminando en 1. Todos terminan en 1. ¿Por qué será? Vamos a Mateo 28.1 para que usted vea. Interesante, ¿no? Lo que dice ahí. Aquí estamos en el libro de Mateo. Busca el 28. Y tenemos 27 y 28. Aquí está el 28. 28.1 dice así. Dice, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Está escuchando? Pasado el sábado. ¿Qué significa? Ya había pasado el sábado. O sea, sábado es el séptimo día. Pero aquí dice, pasado el sábado, al amanecer, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Entonces, esa es la marca de la bestia. El domingo es la marca de la bestia. Ahora vamos a ¿qué? Ahora vamos a Marcos 16.1. Ya estamos en Mateo. Vamos a Marcos ahora. Aquí estamos en Marcos 15, 16.1. Dice, y cuando hubo pasado el sábado, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomón compraron especia aromática para venir a ungir. Y muy de mañana, el primer día de la semana, a la salida del sol, vinieron al sepulcro. Ve, domingo. Primer día de la semana. Así, número 1. Number 1. Domingo. Primer día de la semana. Ahora vamos a ¿qué? A Lucas 24.1. Para que usted vea. Lucas 24.1. Vamos a ver. 22, 23 y 24. Míralo aquí. Dice, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo la especia aromática que habían preparado y alguna otra mujer con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ella perpleja de esto, he aquí se pasaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Estamos viendo, Señor, y estamos aquí contemplando la hermosura del Nuevo Testamento. Con razón, en Estados Unidos, el Nuevo Testamento fue cancelado. El Nuevo Testamento fue cancelado por el Senado. Decretó que era imposible de seguir estudiando el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento trae mucha verdad. Dice mucha verdad acerca de la verdad, acerca del primer día, acerca de Jesús, acerca del séptimo día. Es el Nuevo Testamento. Por eso fue cancelado. Y lo vamos a ver. Vamos a seguir leyendo. Dice acá. Dice aquí, después de amonestar contra la adoración de la bestia y de su imagen, la profecía dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está lo que guardan los mandamientos de Dios.
La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? Los que guardan el séptimo día. No importa qué nombre usted le ponga el séptimo día. Le puede poner jueves, viernes, martes, domingo, sábado, lo que sea. Pero el séptimo día es el día de adorar a Dios, el día que Él lo apartó para santificarlo. En Génesis está eso, 3:2. Entonces, búsquelo ahí. Eso es así. No, que Jesús resucitó y vamos a celebrar el domingo. Eso es cosa de hombre. Jesús no puso eso. Eso no es bíblico, no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no podemos arrastrarlo porque son dogmas de hombres. Es lo que yo le estaba acabando de decir. Dice aquí, iglesias protestantes buscan la ayuda del poder civil para imposición de sus dogmas. ¿Cuáles son los dogmas? Porque ellos pusieron que el séptimo día era el domingo porque había resucitado Jesús. Es que eso no es bíblico. Porque esos son dogmas de hombres, no está escrito por Jesús, no lo escribió Jesús, no lo escribieron los apóstoles. La palabra de Dios dice, crees mi palabra y crees a los apóstoles. Entonces, los protestantes no eran apóstoles. La iglesia primitiva no influyó en esto, en esos dogmas, de que el domingo fuera el séptimo día. Usted puede adorar domingo, usted puede adorar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Pero hay un sello, que es el cuarto mandamiento, que es el sello de Dios. Es el día de adorar a Dios. Es el día de que Dios lo apartó para Dios santificarlo. No es no es el día que Dios va a santificar, es al que lo guarde. Por eso fue que yo leí ahorita que el Espíritu Santo y Dios se habían apartado de la iglesia primitiva por cuanto ellos se habían mezclado con el poder civil. ¿Se está entendiendo ahora? Por desobediencia. Esa fue la apostasía de la iglesia primitiva. Entonces, si vamos a seguir así, vamos a seguir pecando delante de Dios. Por ende, el Espíritu Santo no va a estar en nosotros. Por ende, hay tantas religiones, hay tanta gente que finge tener el Espíritu Santo. Hay gente que empuja al otro para que se caiga pensando que tiene el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no trabaja así. El Espíritu Santo trabaja con paciencia, mansedumbre, bondad, benevolencia, misericordia. Dice la palabra de Dios en Isaías, dice que cuando Jesús viniera no iba a alzar su voz, no iba a hacer ruido. Y todo eso fue así. Entonces, cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted trabaja en silencio, usted trabaja callado. Así que trabaja Dios en silencio y callado. Entonces, el que tiene el Espíritu Santo de Dios va a trabajar en silencio y callado, como lo hizo Jesús. Jesús sanó mucha gente y le dijo, no le diga a nadie que yo te sané. Porque lo que Jesús estaba haciendo era en secreto con el objetivo de que él no quería llamar la atención, sino él lo que quería levantar un pueblo que aprendiera, un pueblo que él enseñara para que fueran, ¿qué? Su profeta, para que fueran, ¿qué? Sus apóstoles. ¿Cuántos profetas, cuántos apóstoles no tuvo Jesús? Más de 500. Dice que un grupo lo mandó 70 de dos en dos. Muchísimo tenía Jesús. Entonces, nosotros tenemos que hoy en día agarrar esa misma creencia, esa misma verdad y vivir con ella. Porque la palabra de Dios dice, volveos a los tiempos antiguos. Entonces tenemos que volver a los tiempos antiguos. Porque estos tiempos son muy modernos y son muy peligrosos y engañadores. Dice aquí, después de la amonestación contra la adoración de la bestia y de su imagen, la profecía dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? El espíritu de la profecía. Es el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10 y 10:11. Dicen, vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están puestos así, en contraste, fíjese lo que dice aquí, están puestos así, en contraste, los que adoran a la bestia y a su imagen reciben su marca. Se deduce, o sea, cuando usted adora ese día, usted está recibiendo la marca de la bestia. Cuando usted adora en domingo, por el séptimo día,
usted está recibiendo la marca de la bestia. Porque usted puede adorar todos los días. Pero hay una adoración, hay un día que hay que apartarlo para descansar. Hay un día de Dios y ese es el séptimo día. No importa qué nombre tenga, puede tener sábado, miércoles, jueves, viernes, pero tiene que ser el séptimo día. Que usted diga que eso fue para los judíos. En Génesis no habían judíos y Adán y Eva tuvieron que guardarlo y lo guardaban. Eso es así. En Génesis no había judíos. Entonces todos venimos del linaje de Adán y Eva. Entonces, ¿de qué judío me están hablando a mí? No había judíos en ese tiempo. Solo era Adán y Eva, Caín y Abel. Y mató Caín a Abel y después nació Set. Y después nacieron las hermanas de Caín. Y de ahí fue creciendo la familia. Entonces, no hay judío ahí. Y hay un judío, verdadero judío, es Adán y Eva. Esos son los verdaderos judíos. Dice aquí, el rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea, del papado, pensará en mudar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Y Pablo llama al mismo poder el hombre de pecado que había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es completamente de la otra. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios, y quien quiera que guardase a sabienda la ley, así adulterada, daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes paspales sería señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios. ¿Se está viendo? Dice aquí. El papado intentó alterar la ley de Dios. El segundo mandamiento, que prohíbe el culto a las imágenes, ha sido borrado de la ley, y el cuarto mandamiento ha sido adulterado, de manera que autorice la observancia del primer día en lugar del séptimo día como día de reposo. Pero los papitas aducen para justificar la supresión del segundo mandamiento que este es inútil, puesto que está incluido en el primero, y que ellos dan la ley tal cual Dios tenía propuesto que fuese entendida. Este no puede ser el cambio predicho por el profeta. Se trata de un cambio intencional y deliberado. Pensará en mudar los tiempos y la ley. El cambio introducido en el cuarto mandamiento cumple exactamente la profecía. La única autoridad que se invoca para dicho cambio es la Iglesia. Aquí el poder papal se ensalza abiertamente sobre Dios. Siempre que una persona trata de adulterar la palabra de Dios, se sobrepasa por encima de Dios. Cuando una persona dice, no voy a predicar de ese libro, no voy a decir eso porque ese libro es ofensivo, esa persona se ensalza sobre Dios, está diciendo, está ocupando el lugar de Satanás. Esa persona está diciendo, la palabra de Dios es muy ofensiva, por tanto no la voy a mencionar. Está ocupando el lugar de Satanás, porque solo Satanás dice que la ley de Dios o la palabra de Dios es muy ofensiva. Entonces estas personas se están ensalzando así hacia Dios. Dice aquí, mientras los que adoran a Dios se distinguen especialmente por su respeto al cuarto mandamiento, ya que este es el signo de su poder creador y el testimonio de su derecho al respeto, homenaje de los hombres. Dice, los adoradores de la bestia se distinguen por su esfuerzo para derribar el monumento recordativo del creador y ensalzar los instituidos por Roma. Dice, la primera pretensión arrogante del papado fueron hechas en favor del domingo, y la primera vez que ocurrió al poder del Estado fue para imponer la observancia del domingo como día del Señor. Pero la Biblia señala el séptimo día, ya no el primero, como día del Señor. Cristo dijo, el Hijo del Hombre es Señor
aún del sábado. El cuarto mandamiento declara: el día séptimo es día de descanso. Margen significa, o sea, señalado el día de descanso sábado. Dice: consagrado a que a Jehová, y por boca del profeta Isaías, el Señor lo llamó mi día santo. Marcos 2:28, Éxodo 20:10, Isaías 58:13. Esos tres libros, con esos tres capítulos y esos tres versículos, hablan del día de reposo de Dios, el día santo, el día que Él lo apartó para santificarlo. Dice aquí: el acento tantas veces repetido de que Cristo cambió el día de reposo está refutado por su propia palabra. En su sermón sobre el monte dijo: no pensé que vine para invalidar la ley o los profetas. No vine a invalidar, sino a cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que el todo sea cumplido. Por tanto, cualquiera que quebrantare uno de estos más mínimos mandamientos y enseñare a los hombres, así será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo hiciere y se enseñara, será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5:17-19. Dice: es un hecho generalmente admitido por los protestantes que la Sagrada Escritura no autoriza en ninguna parte el cambio del día de reposo. Esto se confirma en las publicaciones de la Sociedad Americana de Tratado y la Unión Americana de Escuelas Dominicales. Una de estas obras reconoce que el Nuevo Testamento no dice absolutamente nada en cuanto a un mandamiento explícito en favor del día de reposo o regla definida relativa a su observancia. Joel Elliott, de A Building Sabbath 184, dice, otra dice: hasta la época de la muerte de Cristo, ningún cambio se había hecho en cuanto al día. Y por lo que se desprende del relato bíblico, los apóstoles no dieron mandamiento explícito alguno que ordenara el abandono del séptimo día sábado como día de reposo, ni que se lo observara en el primer día de la semana. Esto está en Angel A. Waveley, The Lord of Day, página 186-188. Dice: los católicos romanos reconocen que el cambio del día de descanso fue hecho por su iglesia y declaran que al observar el domingo, los protestantes reconocen la autoridad, escuchen bien, la autoridad de ella, dice, en el catecismo católico de la religión cristiana. Al contestar una pregunta relativa al día que se debe guardar en obediencia al cuarto mandamiento, se hace esta declaración bajo la ley antigua. Dice: el sábado era el día santificado, pero la iglesia instruida por Jesucristo y dirigida por el Espíritu de Dios sustituyó el sábado por el domingo. Eso es mentira, porque Dios no se puede contradecir a sí mismo. Esas son palabras de ellos. De manera que ahora santificamos el primer día y no el séptimo día. Domingo significa día del Señor y es lo que ha venido a ser. Como signo de la autoridad de la Iglesia Católica, los escritores católicos citan el acto mismo de cambiarle el sábado al domingo, cambio en el que los protestantes consienten porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de la Iglesia para ordenar fiesta y para imponerla, o sea, para imponerla so pena de incurrir al pecado. Eso está en el Tomberlin Abridgment of the Christian Doctrine o 58. ¿Qué es pues el cambio del día de descanso? Sino el signo o marca de la autoridad de la iglesia romana, la marca de la bestia. Eso es ahí. La marca de la bestia es la adoración a Dios en el primer día de la semana. Ahí lo dice clarito. Eso es así.
Todo el que lo haga beberá del vino de la ira de Dios. El vino de la ira de Dios, dice aquí. La Iglesia romana no ha renunciado a sus pretensiones a la supremacía, y cuando el mundo y la Iglesia protestante acepten un día de descanso creado por ella, mientras rechazan el día de descanso de la Biblia, atacarán en la práctica a las tales pretensiones. Pueden apelar a la autoridad de la tradición y de los padres para apoyar el cambio, pero al hacerlo pasan por alto el principio mismo que los separa de Roma. Es a saber que la Biblia y la Biblia sola es la religión de los protestantes. O sea, hermano, si usted está consciente que debemos de llevarnos solo de la Biblia, no de la palabra del hombre. La palabra de Dios dice, la amistad con el mundo es enemistad conmigo. Usted tiene que tener una amistad con la Escritura, con la palabra de Dios escrita en la Biblia, no con el hombre. Eso está interesante. O sea que yo les recomiendo, yo le pido que tomen esto muy en serio, porque de aquí dependerá la salvación de muchas personas. Muchas personas dependerá la salvación de aquí, de lo que su mente aquí traiga. Dice, seguimos diciendo. Dice, los papistas pueden ver que los protestantes se están engañando a sí mismos al cerrar voluntariamente los ojos ante los hechos del caso. A medida que gana terreno el movimiento en pro de la observancia obligatoria del domingo, ellos se alegran en la seguridad de que ha de concluir por poner a todo el mundo protestante bajo el estándar de Roma. Dice, los romanistas declaran que la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinde mal de su grado a la autoridad de la Iglesia Católica, molde de según Plain Star About the Protestantism of Today, página 213. Dice, la imposición de la observancia del domingo por parte de la Iglesia protestante es una imposición de que se adore al papado, o sea, a la bestia. Lo que, comprendiendo la exigencia del cuarto mandamiento, prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia, pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, la misma Iglesia estaría elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración a la bestia y de su imagen. La observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. ¿Está claro? Más claro de ahí no se puede entender. La observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Nótese y hágase de cuenta que cuando en Estados Unidos se tira una ley, todos los otros países lo toman. Cuando aquí se publica una ley, todos los otros países la cogen. Fíjense lo que dice acá. Se lo voy a leer. Mírelo aquí. ¿Sabe lo que dice ahí? Mírelo ahí. Esa es la bestia, con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué significa las 7 cabezas? Le voy a decir qué significa. Le voy a descifrar eso. Esa profecía, mírala ahí. Se la voy a descifrar. Mírala ahí. 7 cabezas y 10 cuernos. Se la voy a descifrar. Eso para que te vean. Eso es sencillo. No tiene ninguna complicación. Es lo más sencillo que hay, mire. Fíjense, la cabeza, poderes mayores, gobernante, gobierno, eso está en Daniel 2:38 y 7:6, Apocalipsis 17:3 y 9 y 10. Poderes mayor. ¿Cuáles son los poderes mayor? Porque son 7 cabezas. ¿Usted ha oído hablar de G7? Ahí están esos 7 poderes. Esas 7 cabezas están ahí. Las 7 que se le enseñé. El G7. Entonces, fíjese qué pasa. Dice que tiene que 10 cuernos.
Los cuernos, mire, dice poder y fuerza, reyes o reino. Aquí hay 10 gobiernos que se añaden al G7. ¿Cuáles son? Ustedes lo conocen. En Europa saben mucho del G7 y conocen los países que están aliados al G7. O sea, las 7 cabezas son el G7, son 7 fuerzas mayores que deciden lo que pasa en el mundo entero. Pero sobre esas 7 cabezas hay 10 cuernos que siguen a esas 7 cabezas. ¿Se está entendiendo? Fácil. Eso no tiene complicación. Sencillo y preciso y conciso. Fácil. Me la voy a mostrar de nuevo. Ahí están que 7. Mírala ahí. 7 cabezas y 10 cuernos en su espalda. Entonces, esos 7 cabezas significan G7. Y sobre esos G7 descansan 7 reyes o 7 gobiernos o 7 fuerzas, que son más países que se unen al G7. Ya ahí se lo dejo. Ya usted sabe quiénes son. ¿Para qué seguir hablando? Si ya eso sale en la noticia todos los días, en los periódicos. Eso ya todo el mundo lo conoce. Y están ellos haciendo y deshaciendo. Tienen el Medio Oriente encendido, en candela. Ya usted puede imaginárselo. Ya para qué hablar más de eso. Eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es la palabra de Dios acá. Eso es lo que tiene importancia. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Es maravilloso. Dice aquí, pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente en el domingo, que es el día de reposo divinamente instituido, y eso es falso. Dice, Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad, pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces quien transgredan el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al sistema de Roma, o sea, al papado, por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y a su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de supremacía. Ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia, y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así clara ante los hombres, y ellos harán sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Será cuando los que perseveren en la transgresión reciban la marca de la bestia. Dice, será cuando los que perseveren en la transgresión, o sea, que van a haber muchos que van a perseverar, que van a ser insistentes y van a recibir esa marca. Eso lo vamos a ver aquí en Apocalipsis. Mire qué va a pasar aquí en Apocalipsis. Vamos allá a Apocalipsis, donde estábamos 14. Apocalipsis 14. Estamos 18, 17, 14. Fíjense lo que dice acá. Dice esto muy interesante. Dice aquí, la marca de la apostasía y la paciencia de Dios. Dice, hay muchos que jamás han tenido la luz. Son engañados por su maestro y no han recibido la marca de la bestia. O sea, no guardan el domingo, pero no saben porque han sido engañados. Están siguiendo otras religiones, pero no saben cuál es el verdadero día. Dice aquí, el Señor está trabajando con ellos, no lo ha abandonado a su propósito,
no lo ha abandonado a su propio camino hasta que no estén convencidos de la verdad y pisoteen la evidencia que se ha para alumbrar los que no los retiran el Señor, lo que no los retira el Señor su gracia de ellos. Dice aquí en Apocalipsis 13, 15 y 17, perfección el plan de Satanás. Cuando la legislatura prepare leyes que ensancen el primer día de la semana y lo coloquen en el séptimo día, entonces el artificio de Satanás estará perfeccionado. Dice, mira lo que dice acá. Dice, se repetirá la historia, será ensalzada la falsa religión y el primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad. O sea, el primer día de semana que no tiene ninguna santidad será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones, lengua, pueblos, que rindan culto al falso día de reposo. El plan de Satanás es que no se tome en cuenta el día instituido por Dios y que fue dado al mundo como su recordatorio de la creación. O sea, lo que busca Satanás es que usted le falle a Dios, que usted no obedezca a Dios, que usted no cumpla los mandamientos de Dios. Y lo que le va a pasar, ¿sabe lo que le va a pasar? ¿Sabe qué le pasó a Adán y a Eva? Cuando Dios lo creó, perfecto, en gran manera. Dice que Dios hizo todo en perfecto y en gran manera. Pero, ¿sabe lo que le pasó a ellos? Ellos desobedecieron. Sabiendo la verdad, desobedecieron. Eso le va a pasar a todo el que guarde el día domingo, el primer día de la semana, como día de reposo de Dios. El día de la adoración. Porque dice aquí que ese día no tiene la santificación. ¿Qué significa la santificación? Porque el séptimo día es que Dios desciende. El séptimo día es que Dios desciende a la tierra para entrar en el cuerpo humano. Recuérdese lo que dice la Biblia, el templo, el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. El séptimo día es que desciende el Espíritu de Dios para entrar al cuerpo humano. Por eso hay tanta ceguera espiritual. Por eso no hay milagro en los templos. Por eso no hay nada de entendimiento y discernimiento. Porque mucha gente no guarda ese día. Porque ese día es santo, ese día especial. Dios lo apartó para que el Espíritu Santo descendiera sobre la tierra, descendiera sobre los moradores que guardan ese día, el séptimo día, no el primer día de la semana. Por eso dice aquí, ese no hay, dice, no tiene ninguna santidad ese día. El día no es santo porque un hombre lo diga. Dice, no tiene, escúchese, lo voy a leer de nuevo. Dice, se repetirá la historia, será ensalzada una falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad. Ninguna santidad tiene el domingo. Ni el lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Excepto viernes, después de la puesta del sol, ya es sábado. Y ya no es viernes, sino sábado. Porque el sábado comienza en la oscuridad y termina en la claridad. Ese es el día santificó Dios. Ese es el día santo. Ninguno de los 6 días de la semana tiene santidad. O sea, ¿qué significa santidad? Que viene el Espíritu Santo sobre nosotros y mora en nuestro cuerpo. Entonces usted va con gozo, usted va con alegría, usted va con amor a los templos. El séptimo día en la madrugada, en la mañana, ¿para qué? Para expresar que el Espíritu Santo ha venido sobre usted. Y hay mucha gente que no tienen el Espíritu Santo por esa razón, porque no guardan el cuarto mandamiento, que es el séptimo día. Es el único día que viene la santidad a la tierra. Es el único día. No hay otro día.
No hay otro día, no es domingo, no es lunes, no es martes, no es miércoles, no es jueves, no es viernes. Es el sábado, séptimo día, que desciende la santidad a la tierra. Por eso dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero cuando entra el Espíritu Santo a nuestro cuerpo, el séptimo día, día de descanso en el Señor. Eso es así. Por eso es que yo le hago este video, porque hay muchas confusiones, hay mucha duda, no está clara la cosa. Léalo, consígase ese libro, Conflicto de los Siglos. Yo lo tengo en varias versiones. Mire, lo tengo en esa que está ahí atrás en negro, en amarillo, lo tengo aquí atrás en inglés, en marrón, y lo tengo en inglés dorado, con la Casa Blanca atrás. Mírelo ahí, con la Casa Blanca. Consíguese ese libro, cómprelo, lo que sea, o yo se lo regalo, como quiera. Pero usted es necesario que usted busque en ese libro para que usted se convenza. Y si no quiere convencerse, póngalo a prueba. Póngalo a prueba. Guarde el séptimo día, desde que se pone la puesta del sol. No haga nada. Abra su Biblia. Póngase a estudiar la palabra de Dios. Y usted verá, yo le garantizo que el Espíritu Santo descenderá sobre usted. Sea usted bautista, metodista, presbiteriano, católico, evangélico, pentecostal, whatever, lo que sea, Buda, musulmán, mormón, lo que sea, hágalo. Guarde ese día y usted verá como el Espíritu Santo vendrá sobre usted. Él va a descender sobre usted. Porque si lo ha hecho conmigo, va a descender sobre usted. Y crea lo que yo le digo. Lo que yo le digo es cierto y verdadero. Yo he visto el rostro de Jesús. Yo le puedo decir cómo es Jesús, cómo son los ojos de Jesús, cómo es la nariz, la boca, cómo es el cabello de Jesús. ¿Cuál es el color de los ojos de Jesús? Le puedo yo decir. ¿Cuál es el color de su piel? El color, el tamaño de Jesús, el grosor de su brazo. Muchos dicen que Jesús lo clavaron aquí. Muchos dicen que fue que lo clavaron aquí, pero eso es mentira. Aquí yo le vi su hoyo, ahí. Y no se le rompió ningún hueso. Ahí yo le vi su hoyo. Y le vi el hoyo de los pies. Guarde el séptimo día. Y usted verá que el Espíritu Santo vendrá sobre usted. Y cuando venga el Espíritu Santo lo tomará, así como tomó a Pablo, así como tomó a Juan, así como tomó a muchos, que ellos dicen, y me tomó el Espíritu Santo y me llevó a otro mundo y me mostró esto y me mostró esto y me mostró esto. Todo eso es verdad, pero usted tiene que guardar ese día. Si no guarda ese día, usted no verá el Espíritu Santo. Entonces usted morirá y resucitará en la segunda resurrección. Y la segunda resurrección es ¿para qué? Para muerte eterna. La primera resurrección es lo que murieron en Cristo Jesús. Pero la segunda resurrección vendrá después de los 1000 años, que Satanás será dejado en la tierra solo, encadenado. La palabra encadenado es que él va a estar solo, no es que va a estar en cadena, porque no hay una cadena que retenga a Satanás, él la rompe, la destruye todo. La palabra encadenado significa que él no va a tener a quien molestar, a quien hacer maldad, con quien chismear, con quien hacer su maldad. Él va a estar solo aquí. Entonces ahí va a estar encadenado. Porque él goza de hacer maldad. Él goza de cuando la gente mata, la gente viola, la gente roba, la gente adultera. Él goza de todo eso. Entonces, yo lo que le estoy diciendo acá es que lo pruébelo. Usted no pierde nada con probarlo. Mire, usted no puede, hágase una prueba usted mismo. Comprométase con usted mismo, no con Dios. Con usted mismo. No haga compromiso con Dios. Usted mismo póngase a prueba. Guarde ese día. Usted mismo. Y ese día antes de la puesta del sol. Y usted está en su casa tranquilo, bañado. Ahí cenadito y todo. Agarre su Biblia. Ponga a leer su Biblia. Viernes a la puesta del sol. Empiece a leer su Biblia ahí. Y usted verá grandes resultados, grandes bendiciones. Póngalo a prueba. Pruébelo. No pierde nada.
pero pruébelo para que usted vea. Y usted verá grandes resultados en eso, maravillosos resultados, que son cosas que dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni ha subido a pensamiento de hombre, son las que yo tengo y serán declaradas por su Espíritu Santo. ¿Sabe por qué nadie ha visto cosas? Porque nadie está guardando ese día. Aún hay mucho, escúcheme bien, hay mucho que saben que el séptimo día es el sábado, pero no lo guardan como es debido. Lo violan. Escúcheme, es que la salvación no está para los que guardan el séptimo día. La salvación está para el que se arrepiente y guarda los mandamientos de Dios con arrepentimiento y con amor agrado a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no se agrada con que usted le dé una propinita, usted le dé una ofrendita, usted le dé unos diezmitos a la fuerza, obligado, con desprecio, con enojo, no. Así mismo son los mandamientos. Dios no se agrada el que cumple o guarda los mandamientos forzado a la mala. Dios no se agrada de eso. Entonces hay muchos que lo saben y muchos que van los sábados a la iglesia, pero no lo guardan. Lo violan. En los mismos templos lo violan. Hablando cosas que no son de Dios. Hablando cosas que no son de Dios en ese día. Hablando temas que no tienen que ver con Dios en ese día. Ocupan su mente en otra cosa mundana, seculares, y violan el sábado. Aunque vayan al templo los sábados, no se van a salvar. Porque ese día, dice la palabra de Dios, ese día baja la santidad, baja el Espíritu Santo del cielo. Y nosotros tenemos que estar en comunión con Él el día entero. Es solo ese día que Dios pide, hijo mío, dame tu corazón. Solo ese día, el séptimo día solamente. Lo apartó Dios para estar con los que le aman solamente. Eso es así. Mire lo que le voy a decir aquí. Le voy a leer aquí. Dice, si la luz de la verdad ha sido presentada a vosotros, revelando el día de reposo del cuarto mandamiento, mostrando que en la palabra de Dios no hay ningún fundamento para la observancia del domingo, y sin embargo os aferráis al falso día de reposo, negándolo, a santificar el día de reposo que Dios llama mi día santo. Recibí la marca de la bestia. ¿Cuándo ocurre? Dice, ¿cuándo ocurre esto? Es una pregunta que hace. Dice, cuando obedecéis el decreto de que os ordena dejar de trabajar en domingo y adorar a Dios, sabiendo que no hay en la Biblia una sola palabra que muestre que el domingo sea algo más que un día común de trabajo, consentí en recibir la marca de la bestia y rechazáis el sello de Dios. O sea que el cuarto mandamiento es el sello de Dios. El cuarto mandamiento es el día santificado por Dios. El cuarto mandamiento es el día que el Espíritu Santo desciende a la tierra para estar con los que aman verdaderamente a Dios. Así que léalo, porque eso está maravilloso. Eso lo dice Apocalipsis 13, 16 y 17. Dice acá, si recibimos esta marca en nuestra frente o en nuestra mano, obviamente se va a poner una marca en la frente y en la mano, porque entonces usted no va a poder comprar y vender. Ahí va, eso va a ser una prueba fuerte para los cristianos. Habrá una marca que se le pondrá en la frente o en la mano. Dice, si recibe esta marca en nuestra frente o en nuestra mano, los juicios pronunciados contra los desobedientes caerán sobre nosotros. El sello del Dios viviente se colocará sobre aquellos que con plena conciencia guarden el día de reposo de Jehová. Eso está en el libro Review and Herald, página 13 al 7, escrito en el 1897. Te puedes buscar ese libro, la Review and Herald. Búsquelo, Review and Herald, así mismo en inglés, y bájelo.
en su teléfono. No tiene ni que comprarlo, está gratis, lo baja de internet y usted lee eso. Página 3 y 7 dice eso. Dice, un asunto de vida o muerte. Este mensaje abarca dos mensajes procedentes. Se lo presenta como si fuera pronunciado a gran voz, es decir, con el poder del Espíritu Santo. Ahora está en juego. Toda la cosa debe darse la mayor importancia al mensaje del tercer ángel. Es un asunto de vida o muerte. La impresión que produzca este mensaje será proporcional con el fervor y la solemnidad con los cuales sea proclamado. Eso es interesante. Esto dice, esto es un mensaje de vida o muerte. O sea que usted tiene la vida o la muerte en su mano. Es decisión suya. Dios no lo va a obligar, Dios no lo va a forzar. Usted piénselo, tome la decisión en el nombre de Jesús. Oremos. Abba Kadosh, oh Señor, te doy gracias, Padre, por exponer, por citar tu palabra, ya que está escrita en la Biblia y está escrita en estos libros que son tu testimonio. Gracias, bendito Dios. Sé con aquellos que han visto este video. Bendícelo, llénalo de tu palabra, llénalo de tu Espíritu Santo. Oh Padre, que ellos crean, que ellos se arrodillen, que ellos reciban ese día como sello tuyo, como marca tuya, en el nombre tuyo, en el nombre del Shaddai, en el nombre de Elohim Baal, en el nombre de Jehová, le Elohim. Amén. Shabbat.